Hola, habitantes de la Tierra. Vamos con un nuevo problema de física, en esta ocasión de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, después de una pausa que ha sido más larga de lo que a mí me hubiera gustado. Bueno, de hecho, yo hubiera preferido que no hubiera habido pausa. Lo que ocurre es que se han cruzado por en medio las evaluaciones y ya sabéis que en la época de evaluaciones los profesores pues estamos demasiado ocupados poniendo notas. Pero bueno, ya eso pasó y vamos allá con un nuevo problema. Me hubiera gustado que hubiera sido el problema de la supernova, pero no lo tengo listo todavía. Ese problema es un poco más complejo de lo que yo suponía en un principio y necesitaré más tiempo para prepararlo. Así que para no alargar demasiado esta pausa, he preparado un problema de cinemática que es sencillo, pero ciertamente curioso. Y es el siguiente. Dice así, es un problema muy clásico por otra parte, ¿eh? Dejamos caer una piedra en un pozo y tardamos 4 segundos en escuchar el ruido que nos indica que ha llegado al fondo. Entonces la pregunta es, ¿qué profundidad tiene el pozo? Y nos piden que lo resolvamos de dos formas. La primera de ellas es una aproximación. Dicen que consideremos que la velocidad del sonido es infinita. Esa es la primera forma en la que tenemos que resolver el problema. La segunda forma ya no es una aproximación, ya tenemos que considerar la velocidad más o menos real del sonido. Digo más o menos real porque ya sabéis que la velocidad del sonido depende de las condiciones en las que nos encontremos. Pero bueno, una buena aproximación de cuál es la velocidad del sonido es el valor que nos dan, que es 343 metros por segundo. Bueno, pues entonces vamos a resolver este problema de estas dos formas. Pero antes de empezar a resolverlo, de ninguna de las dos, tenemos que hacer lo mismo que hacemos en todos los problemas, que es hacer un esquema. Entonces, en este caso, hacer el esquema quiere decir dibujar un pozo, ¿vale? Que es como podéis ver, tampoco es simplemente con unas líneas así, pues tampoco hace falta ser un Leonardo da Vinci, ¿eh? Vale, dibujamos el pozo y fijaos, y hay que situar los ejes de coordenadas a continuación. Y fijaos qué elección he hecho yo para situar los ejes de coordenadas. Esto es totalmente libre. Si vosotros preferís hacer otra elección, pues se puede hacer, ¿eh? Yo he situado el origen de coordenadas en la boca del pozo. Pero bueno, también se puede situar en el fondo del pozo el origen de coordenadas. Esto, cada uno aquí a gusto del consumidor. Yo lo he hecho así. Si continuáis en el vídeo, pues veréis cómo se resuelve así y luego veréis que vosotros podéis escoger otra elección siempre y cuando luego seáis consecuentes con esa elección que habéis hecho. Bueno, pues yo sitúo el origen de coordenadas en la boca del pozo y además fijaos que el sentido positivo lo he situado hacia abajo. ¿Veis? Hacia abajo. Esto es muy importante, ¿eh? Porque va a influir, por ejemplo, cuando escribamos las ecuaciones, pues lo tendremos que tener en cuenta a la hora de dar el signo a la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? La aceleración de la gravedad con esta elección de ejes va a ser positiva. Vale, muy bien. Una vez dicho esto, continuemos. Fijaos que aquí he hecho un dibujo esquemático del proceso que nos ocupa. Aquí tenemos la piedra, la dejamos caer y esta piedra tardará un tiempo t sub c en llegar al fondo del pozo. Es el tiempo de caída. Aquí lo tenéis, ¿eh? Tiempo de caída de la piedra. Muy bien. Luego, en el momento en que impacte en el pozo, provocará un sonido que se expandirá hacia arriba. Bueno, se expandirá en todas direcciones, pero la que nos interesa es la dirección vertical hacia arriba. ¿De acuerdo? Este sonido se propagará hacia arriba y tardará un tiempo t sub s, tiempo del sonido, en recorrer la distancia que ocupa el pozo, o sea, la profundidad del pozo. ¿De acuerdo? Fijaos que esto en realidad lo he dibujado así como a lo ancho, pero en realidad va a ocurrir en una sola recta. O sea, esto es un problema unidimensional. Necesitaremos solo un eje para
para resolver el problema. Lo que pasa es que yo lo he separado así, un eje de caída y un eje de subida, pues para que sea más claro el proceso. Aquí el detalle importante es tener en cuenta que este proceso necesita tres tiempos para ser descrito, y que entre esos tres tiempos hay una relación. Tenemos el tiempo de caída y tenemos el tiempo de subida o el tiempo del sonido. ¿De acuerdo? La suma de estos dos tiempos es el tiempo que medimos. ¿De acuerdo? Fijaos, este T sub m es el tiempo medido, son los 4 segundos que nos dan en el enunciado del problema. Vamos a ponerlo aquí. En este caso, en este problema, nos dicen que este tiempo medido son 4 segundos. Y entonces, estos 4 segundos estarán divididos en un tiempo de caída y en un tiempo de subida, o un tiempo el tiempo que tarda el sonido en llegar a la boca del pozo. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta para entender la resolución de este problema. Bueno, luego otro punto importante es tener claro que la gravedad, la aceleración de la gravedad, son 9,8 metros por segundo cada segundo, que es constante y que por lo tanto estamos frente a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, la piedra, en el momento en que la dejemos libre, empezará a caer, impulsada por la fuerza de gravedad, ya sabéis, y esta fuerza de gravedad, suponemos que en todo el trayecto de caída, pues es constante y por lo tanto provocará una aceleración constante cuyo valor es 9,8 metros por segundo cada segundo. Y como consecuencia de todo esto, estamos ante un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué ocurriría si el trayecto de la piedra fuera mucho más largo? Pues que ya no, esta aproximación que estamos haciendo, el considerar que la fuerza de gravedad es constante, pues no sería válida, porque ya sabéis que en realidad la fuerza de gravedad depende de la distancia a la que nos encontremos del núcleo de la Tierra. Considerar que la aceleración de la gravedad es constante es una aproximación porque no nos desviamos, o sea, la altura que consideramos en nuestros problemas pues no es muy grande y entonces pues tiene un valor más o menos constante. Bueno, muy aproximadamente, es una buena aproximación, realmente no cambia mucho. Es prácticamente en las alturas que estamos considerando. Para ver variaciones en la aceleración de la gravedad tendríamos que ir a un laboratorio muy profesional para detectarlas. Por lo tanto, es muy buena aproximación. Bueno, pues una vez hemos llegado a la conclusión, tenemos claro que estamos ante un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues tenemos que recordar cuál es la ecuación que describe este tipo de movimiento, que es la que tenéis en las pantallas, es esta de aquí. La posición del móvil en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el incremento del tiempo más un medio de la aceleración por el incremento del tiempo al cuadrado. Muy bien, esta fórmula general vamos a adaptarla a nuestro problema. La posición inicial de la piedra, ¿cuál es? Pues fijaos que esta posición inicial que tengo aquí es 0, porque sale del origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues por lo tanto, esto de aquí ya podemos poner 0, eliminado este término. Siguiente término, la velocidad inicial. La velocidad inicial también es 0, porque hemos dicho, el enunciado nos dice que dejamos caer. Si dejamos caer, quiere decir que no impulsamos. Abrimos la mano y la piedra simplemente empieza su movimiento con velocidad 0. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0 y elimina todo este término de aquí. Todo este término de aquí, al estar multiplicando por 0, pues todo este término de aquí es 0. Sigamos. La aceleración, ¿cuánto es? La de la gravedad, 9,8 metros por segundo cada segundo. ¿De acuerdo? Dividido entre 2, todo este término nos quedará 4,9. Y luego multiplicado por el incremento de tiempo al cuadrado. Y este tiempo inicial es 0, bueno, lo ponemos como 0 porque es el tiempo,
es el momento, en el momento en que dejamos caer la piedra, empezamos a contar el tiempo. Por lo tanto, este término de aquí también será 0. Después de todas estas consideraciones, resulta que la fórmula que nos queda para describir el movimiento de la piedra, el movimiento de caída de la piedra, es esta de aquí, que como podéis ver es bastante sencillita. Es decir, la posición I de la piedra, en función del tiempo, será simplemente 4,9 por t al cuadrado, y ya está. Tened en cuenta que estamos considerando que hacia abajo es positivo, ¿eh? Muy bien. ¿Qué ocurrirá cuando t sea igual al tiempo de caída? Pues cuando t sea igual al tiempo de caída, la I será igual a la profundidad del pozo. ¿Veis? Claro, cuando haya transcurrido una cantidad de tiempo igual al tiempo de caída, la posición de la piedra será esta de aquí. Es decir, será h. ¿Vale? Pues eso es lo que imponemos en esta fórmula de aquí. Imponemos que cuando el tiempo sea igual al tiempo de caída, entonces la I será igual a h. Y ya está. No sé si os habréis dado cuenta, pero ya hemos resuelto el problema. La fórmula con la que vamos a trabajar a partir de ahora es esta de aquí. Ya hemos planteado y resuelto el problema de tal forma que hemos llegado a la ecuación que necesitamos. ¿Por qué? Porque esta relación de aquí nos vincula la profundidad del pozo con el tiempo que tarda la piedra en caer. Vale, y vosotros diréis, bueno, pero esto, ahora hay que poner números. Efectivamente, ahora hay que poner números. Y para poner números, ahora sí que vamos a tener en cuenta los dos apartados que nos planteaban. En el primero, recordemos, el primer apartado, este de aquí, suponed que la velocidad del sonido sea infinita. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre cuando la velocidad del sonido es infinita. Vamos a verlo. Fijaos, hemos dicho que este primer apartado es una aproximación. Voy a tapar la mitad del problema para que no os distraigáis. A ver, ¿con qué imagen podría taparlo? Con esta misma. Porque si no, os distraeréis con los números, que ya sabemos lo que pasa con tantos numeritos en la pantalla. Bueno, lo que iba diciendo. Entonces, en el primer apartado del problema nos piden que lo resolvamos haciendo una aproximación. Será más fácil resolverlo con una aproximación. Por eso hacemos las aproximaciones. Porque el objetivo a la hora de hacer una aproximación es resolver un problema sin perder la descripción de la realidad. Claro, si la aproximación es tan bestia que el resultado que obtenemos no tiene nada que ver con la realidad, entonces no es una buena aproximación, no sirve para nada. Pero si la aproximación nos permite llegar a un resultado bastante cercano al de la realidad, pues entonces es una buena aproximación porque nos hemos ahorrado mucho trabajo y no nos hemos desviado de lo que es el resultado exacto. Bueno, pues lo que os decía, vamos a ver qué resultado nos da. En esta aproximación consideramos que la velocidad del sonido es infinita. Esto significa, que tiende a infinito, que es muy grande. Es tan grande que el tiempo que tarda el sonido en alcanzar la boca del pozo, pues podemos considerarlo que es 0. Y por lo tanto, recordad que el tiempo que medimos es la suma del tiempo de caída más el tiempo que tarda el sonido en subir. Si este término de aquí es 0, entonces resulta que el tiempo que medimos es igual al tiempo de caída. ¿Veis? Y por lo tanto, tenemos que el tiempo medido es igual al tiempo de caída y por lo tanto el tiempo de caída pues serán simplemente... ¿Cuánto hemos dicho que era el tiempo medido? El enunciado nos dice que son 4 segundos. Por lo tanto, ya está, ya tenemos un valor para el tiempo de caída. Resulta que hemos llegado a la conclusión que si la velocidad del sonido es infinita, entonces el tiempo de caída son 4 segundos. Y con esta cantidad ya podemos resolver la ecuación a la que habíamos llegado, que es esta de aquí.
Simplemente tenemos que sustituir el tiempo de caída por 4 segundos. Y lo que obtenemos es, bueno, sustituimos por 4 segundos, elevamos al cuadrado, 4 al cuadrado es 16, y resulta que h, la profundidad del pozo, si multiplicáis 4,9 por 16, os dará 78,4 metros. Ya está. Este es el resultado cuando realizamos la aproximación de velocidad del sonido igual a infinito, ¿vale? Una velocidad muy grande, tan grande que el tiempo que tarda el sonido en llegar a la boca del pozo es cero. Muy bien, pues entonces, según esta aproximación, la profundidad del pozo son 78,4 metros, casi 80 metros de profundidad. Perfecto, ya está, ya hemos resuelto el primer apartado. Ahora vamos a por el segundo. En el segundo apartado, fijaos que nos decían, suponed que la velocidad del sonido sea de 343 metros por segundo, que es la velocidad del sonido en el aire aproximadamente, ¿eh? Ya sabéis que puede cambiar un poco dependiendo de cuál sea la presión que hay en ese momento en el aire, pero bueno, realmente está alrededor de 340, 343 metros por segundo, ¿eh? Muy bien, pues teniendo en cuenta esto, ¿cómo se resuelve el mismo problema? Vamos a ver cómo se resuelve el mismo problema. Vamos allá. En este caso, fijaos que en este caso, claro, la velocidad del sonido es finita, tiene un valor ciertamente alto, pero es finita, ¿eh? Por lo tanto, el tiempo que va a tardar el sonido en alcanzar la boca del pozo es diferente de cero. Y por lo tanto, el tiempo que medimos no será igual al tiempo de caída. Pero eso sí, podemos aislar el tiempo de caída de esta fórmula, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta que el tiempo que medimos, recordadlo, lo hemos dicho antes, el tiempo medido es la suma del tiempo de caída más el tiempo que tarda el sonido en llegar a la boca del pozo. Por lo tanto, si el tiempo que tarda el sonido en llegar a la boca del pozo lo pasamos restando, pues tenemos que el tiempo de caída es igual al tiempo medido menos el tiempo del sonido, el tiempo que tarda el sonido en llegar a la boca del pozo. Y con este valor del tiempo de caída, bueno, con esta expresión, podemos sustituirla aquí en la fórmula que habíamos deducido antes. Y entonces nos quedará que la profundidad del pozo es igual a esto. Y vosotros me diréis, pues nos hemos quedado igual, porque el tiempo que medimos, este tiempo de aquí, sabemos cuánto vale, 4 segundos, pero este tiempo de aquí no sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale este tiempo de aquí? Y yo os responderé, es verdad, no lo sabemos, pero podemos averiguarlo. ¿Por qué? Pues porque resulta que el sonido, en su viaje desde el fondo del pozo hasta la boca del pozo, ¿qué tipo de movimiento hace? Pues un movimiento rectilíneo uniforme, porque el sonido no consideramos que no está sometido a la aceleración de la gravedad, se propaga de una forma constante, su velocidad es uniforme, por lo tanto podemos considerar que el frente de la onda va a llevar a cabo un movimiento uniforme, y como nos interesa la línea vertical que conecta el fondo del pozo con nuestro oído, pues será un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí lo tenéis. Sonido, lleva a cabo un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué tipo de ecuación describe ese movimiento? Pues la que tenéis aquí, esta de aquí. La posición del sonido es igual a la posición inicial del sonido más la velocidad del sonido por el incremento de tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es adaptar esta ecuación de aquí a nuestro problema, exactamente igual que adaptamos antes la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a nuestro problema. Vamos allá. A ver, fijaos que esto es la posición del sonido, esto no cambia, ¿eh? Ahora bien, la posición inicial del sonido, ¿cuál es? Pues es h. El sonido se genera en el fondo del pozo, por lo tanto empieza del fondo del pozo, que está localizado en la posición h. Aquí lo tenéis. Sustituimos la posición inicial por h. Y la velocidad del sonido,
¿Cuánto vale? 343 metros por segundo. Pero ahora hay que tener mucho cuidado porque esta velocidad, el sonido se propaga hacia arriba y nosotros hemos considerado que hacia arriba es el sentido negativo y por eso añadimos este signo menos que veis aquí. ¿De acuerdo? Con esto hay que tener cuidado porque si no el problema no sale bien. Y finalmente, este tiempo inicial, ¿cuál es el tiempo inicial? Pues resulta que el tiempo inicial es el tiempo de caída de la piedra, porque en el momento en que llega la piedra al suelo, al fondo del pozo, es cuando se produce el impacto y por lo tanto se inicia el sonido. Y aquí lo tenemos, el tiempo inicial es el tiempo de caída. Por lo tanto, la ecuación adaptada a nuestro problema es esta de aquí. Bueno, pequeños problemas del directo que ya han sido resueltos. Como os decía, hemos conseguido particularizar la ecuación general que describe un movimiento rectilíneo uniforme a nuestro problema. ¿De acuerdo? Esta de aquí es la ecuación que describe el movimiento que realiza el sonido desde el fondo del pozo hasta la boca del pozo. Muy bien. ¿Y qué ocurre cuando este tiempo de aquí es igual al tiempo que nosotros medimos? Pues cuando este tiempo sea igual al tiempo que nosotros medimos, la posición del sonido será igual a 0, porque será justo el momento en el que el sonido llega a nuestros oídos, es decir, al origen de coordenadas. Por lo tanto, si este tiempo es igual al tiempo medido, entonces la posición del sonido es 0 y esta resta de aquí, fijaos, tiempo medido menos el tiempo de caída de la piedra es el tiempo que ha tardado el sonido en subir desde el fondo del pozo hasta la boca del pozo. Por lo tanto, en ese instante de tiempo concreto, cuando t es igual a tiempo medido, esta fórmula de aquí, esta relación de aquí, queda transformada en esta de aquí. ¿De acuerdo? Y teniendo en cuenta que esta resta es el tiempo que tarda el sonido. ¿Todo esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva simplemente, fijaos, esta h, la profundidad del pozo, pasa al otro lado restando y entonces nos quedará menos h igual a menos 343 por tiempo del sonido. Es decir, este menos se elimina con este menos de aquí y nos queda esta relación de aquí, que es la que utilizaremos para ya acabar de resolver el problema. Fijaos que estábamos aquí y el problema que teníamos es que no sabíamos cuánto valía el tiempo del sonido. Bueno, pues ahora tenemos dos opciones. Ahora tenemos básicamente dos opciones. O decimos, bueno, pues a partir de aquí, aislamos el tiempo del sonido, decimos que el tiempo del sonido es igual a h entre 343, ¿de acuerdo? Y lo sustituimos aquí. Y esto nos hará que nos quede una ecuación que será h igual a 4,9 por t sub m, que sabemos cuánto es, que es 4 segundos, menos h partido entre 343 y todo elevado al cuadrado, nos podría quedar esta ecuación. Y si la resolvemos ya directamente obtenemos h, sin más historias, o bien tenemos otra opción. Realmente este camino es perfectamente válido y se puede resolver e inmediatamente obtenemos h, ¿eh? Pero yo sé que por mi experiencia con las clases de ESO y bachillerato, que esto de que haya una fracción aquí, digamos que desconcierta bastante a los alumnos, en fin, historias. Hay otra opción, y es una opción tal vez más sencilla, y el coste de esta mayor sencillez es que introduce otro paso adicional, que ya veréis porque es la opción que voy a escoger. La otra opción a la que me refiero es la siguiente. Fijaos que aquí tenemos h
igual a algo. Y aquí tenemos h igual a algo. Bueno, pues la otra opción sencillamente es decir que esto es igual a esto. Y a partir de aquí, aislar t sub s, el tiempo que tarda el sonido en llegar arriba, en llegar a la boca del pozo, y con ese t sub s sustituirlo en esta ecuación de aquí y ya tendríamos h. Es la opción que voy a seguir yo ahora en este momento, ¿eh? Pero ya os digo, la otra, la que he planteado antes, también es perfectamente válida. Y de hecho, si queréis, cuando se haya acabado el vídeo y si queréis seguir esa otra opción, pues luego podéis comparar el resultado que obtenéis con el que obtendré yo ahora. Bueno, pues como os decía, no os dejéis impresionar por esta pantalla llena de números. Eso es muy importante. No os dejéis impresionar nunca por pantallas o pizarras llenas de números. Pensad que si está bien planteado un problema, se trata de ir siguiendo un camino y los números se irán explicando por ellos mismos. Así que nunca os dejéis impresionar por una pantalla llena de números, un papel lleno de números, una pizarra llena de números. Imposible, imposible. No, imposible no. Si está bien planteado, es tirar del hilo. Se va tirando del hilo y se va entendiendo todo. Así que empecemos. Fijaos, partimos de aquí, que son las dos ecuaciones con las que estábamos trabajando. Y entonces hacemos la igualación que os he dicho. Igualamos esto de aquí con esto de aquí. ¿De acuerdo? El siguiente paso es desarrollar este producto notable de aquí. Porque aquí fijaos que la única incógnita que tenemos es t sub s. Porque t sub m sabemos que es 4 segundos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la única incógnita que tenemos es el tiempo que tarda el sonido en subir arriba de todo el pozo. Vale, pues entonces vamos a ir desarrollando este producto notable. Los productos notables, vamos a ver, es una operación básica. Desarrollar un producto notable es una operación básica en matemáticas. Si no estáis familiarizados con ellas, tenéis mis vídeos dedicados a operaciones básicas y productos notables, que como seguramente adivináis, no son los vídeos más divertidos del mundo, pero son... O sea, de lo que hablo ahí dominar eso es imprescindible para seguir adelante, así que ya sabéis. Bueno, pues desarrollo este producto notable. Será el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y ahora no nos olvidemos de que tenemos que multiplicar todos estos términos por 4,9, porque los paréntesis sirven para algo, ¿eh? El hecho de que todo esto esté entre paréntesis quiere decir que esta multiplicación afecta a todos los términos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esa multiplicación. Una vez hecha, hacemos esa multiplicación y además este término de aquí lo pasamos al otro lado negativo. Y entonces nos quedará 4,9 por el tiempo medido al cuadrado, que es esto de aquí, menos, este menos de aquí es este menos de aquí, 4,9 por 2 será 9,8 por el tiempo medido, por el tiempo que tarda el sonido en subir. Y fijaos que este término de aquí, como os decía, lo he pasado al otro lado negativo. ¿De acuerdo? Y finalmente 4,9 por el tiempo del sonido elevado al cuadrado y nos quedará este término de aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar factor común en estos dos términos y todo esto de aquí nos quedará reducido a esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues una ecuación de segundo grado. Fijaos que la incógnita es el tiempo del sonido. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, bueno, aquí antes de resolver la ecuación lo que haré será imponer el dato que nos dan en el enunciado del problema, que es el tiempo medio igual a 4 segundos. Lo tenéis aquí. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues todo este término de aquí nos queda igual a 382,2. ¿De acuerdo? Lo podéis comprobar vosotros mismos. Muy bien, pues aquí tenemos la ecuación de segundo grado que tenemos que resolver. Bueno, pues ya sabéis, aplicamos la fórmula habitual. A ver, aquí esto sería el término C, esto sería... Bueno, a ver, un momento, voy a hacerlo mejor. Esto sería C. Esto de aquí, hay que tener en cuenta el signo, sería el término B.
y esto de aquí, este término de aquí sería el término A. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando apliquemos la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, nos quedará menos b, este término quedará positivo, menos por menos más, ya sabéis, menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c y todo dividido por 2 veces a. Muy bien, pues si hacéis las operaciones, esto es con la calculadora, lo resolvéis en un momento, veréis que si tenéis en cuenta el signo más, os quedará este resultado, y si tenéis en cuenta el signo menos, os quedará este resultado de aquí. Hay dos resultados. Fijaos que el que tiene más sentido físico, sentido matemático tienen los dos, son los dos correctos, pero el que tiene sentido físico en este problema concreto es este de aquí. ¿Por qué? Pues porque el sonido, fijaos que el tiempo que nosotros medimos son 4 segundos, por lo tanto no tiene sentido que el sonido tarde 77 segundos, casi 78 segundos, en llegar a la boca del pozo. No tiene sentido físico eso. Así que este resultado de aquí lo vamos a eliminar. ¿De acuerdo? Queda eliminado. Y con el que nos quedamos es este de aquí. Y ya está. Ya hemos resuelto el problema. Porque ahora, bueno, ya os dije antes que este camino no nos daba directamente la profundidad del pozo, sino que había que añadir un paso más a cambio de esta mayor sencillez. Vale, pues ¿cuál es ese paso? Pues ese paso consiste simplemente en tomar este resultado y sustituirlo aquí. Cuando lo hacemos, lo multiplicamos por la velocidad del sonido, multiplicamos el tiempo por la velocidad del sonido y nos da la profundidad del pozo, 70,5 metros. Fijaos, voy a hacer una cosa. Voy a apuntar este resultado, lo voy a apuntar aquí para compararlo para poder compararlo mejor con el anterior, 70,5 metros. ¿De acuerdo? Este es el resultado que hemos obtenido, considerando que la velocidad del sonido no es infinita, sino que tiene un valor de 343 metros por segundo. Y este resultado, fijaos que lo podemos comparar con el anterior. Este de aquí es considerando la velocidad del sonido infinita, y este de aquí lo hemos obtenido considerando la velocidad del sonido 343 metros por segundo. Fijaos que hay una diferencia apreciable de nada menos que de unos 8 metros. O sea, realmente, bueno, la aproximación que hemos hecho no es mala, porque nos está diciendo que la profundidad del pozo es 78 metros, es decir, está entre 70 y 80 metros. Y cuando ya hacemos los cálculos con un poco más de precisión, resulta que la profundidad del pozo pues nos sale unos 70 metros y medio. Más, bueno, hay unos 8 metros, pero dependiendo de si nos queremos hacer una idea aproximada o queremos un resultado más exacto, pues la aproximación será buena o no. En principio, si lo que queremos es hacernos una idea aproximada de la profundidad del pozo, pues no es mala aproximación, porque nos está diciendo que, bueno, pues está entre 70 y 80 metros. Nos está diciendo que no es 10 metros la profundidad del pozo, ni 20, ni 30, ni 50, sino que está más cerca de 100 metros de profundidad que de 10 metros. Por lo tanto, en ese sentido no es una mala aproximación. Ahora bien, si lo que queremos es saberlo con precisión, entonces sí que tenemos que tener en cuenta la velocidad del sonido. Yo cuando obtuve este resultado, pues dudé de él, que es lo que hay que hacer siempre, dudar de los resultados, preguntarse si tenemos alguna forma alternativa de comprobarlo. Y entonces lo que hice fue plantear una solución gráfica, ¿vale? Y para plantear la solución gráfica lo que hice fue lo siguiente. Fijaos que, a ver, aquí tenemos, fijaos en esto, aquí hemos considerado que la altura era igual a esto, ¿vale? Y que también era igual a esto. Esto
Este término lo podemos considerar, bueno, de hecho, esto, en lugar de una ecuación, lo podemos considerar una función que nos da la profundidad del pozo en función del tiempo que tarda el sonido en llegar a la boca del pozo. Y esta de aquí podemos considerarla también una función que nos da la profundidad del pozo en función del tiempo que tarda el sonido en llegar a la boca del pozo. Y lo que nos está diciendo esto es que lo que nos está diciendo todo este planteamiento, bueno, esta igualación de aquí, es que si representamos gráficamente estas funciones, cuando la representación gráfica de estas dos funciones coincida, pues será la profundidad real del pozo para un tiempo medio de 4 segundos. Bueno, pues si representamos gráficamente esto con Google, con el buscador Google, estos gráficos sencillos se pueden representar. Si representáis con el buscador Google esta función por un lado y esta función por el otro, pues obtenéis este gráfico que estáis viendo en la pantalla. Fijaos, esta curva de aquí parece una recta, pero es una curva. Corresponde a esta función de aquí, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esta recta, esto sí que es una recta, corresponde a esta función de aquí, que es esta de aquí. Cuando las dos funciones se cruzan, en este punto de aquí, nos da la solución es la solución del problema, la solución que estábamos buscando. Y fijaos que coincide con lo que hemos obtenido, 70,5. Pues fijaos que el punto está un poco por encima de la línea de los 70 metros, un poquitín por encima. Es decir, la solución que hemos encontrado, 70,5 metros. ¿Y qué pasa cuando el tiempo que tarda el sonido en llegar a la boca del pozo es cero? Es decir, el primer apartado, cuando hemos considerado que la velocidad del sonido es infinita, pues fijaos, cuando el tiempo que tarda el sonido en llegar a la boca del pozo es cero, obtenemos la solución que hemos obtenido antes, casi 80 metros de altura. Fijaos que si aumentamos un poco, resulta que nos está diciendo que es, bueno, casi 80 metros, podéis ver que efectivamente coincide si estos son 75 metros, pues esto deben ser unos 78 metros. La profundidad del pozo serán unos 80 metros, casi 80 metros, aproximadamente 78 metros, cuando el tiempo del sonido es cero. Y ya está. Ya a este problema más jugo no se le puede sacar. Hasta aquí hemos llegado. Como digo siempre, si tenéis preguntas, en los comentarios. Preguntas, comentarios, lo que sea. Si queréis resolverlo siguiendo el otro camino que planteé antes y no os da bien o yo qué sé, tenéis alguna duda, pues ya sabéis, lo comentáis abajo. Y hasta el siguiente vídeo. Como digo siempre, que no os fallen los ánimos y buena suerte, que nunca está de más.